para cederte la palabra, Ruth, que está también ocupando una función muy importante en el gobierno nacional y que tiene que ver justamente con esta reflexión que introducía también Lucas al comienzo, ¿no? Del rol del Estado para el fortalecimiento de las experiencias asociativas. Además del trabajo que, como comentabas, previo que tenías respecto de las experiencias en distintos países de la región. Con esto te cedo la palabra entonces. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto enorme encontrarnos y reencontrarnos. Como decía José María, nos conocemos de patear el conurbano, porque si bien ahora estoy asumiendo una función en el gobierno nacional, mi pertenencia es a nivel académico el Instituto del Conurbano en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y eso implica un compromiso con intentar registrar, en el mejor de los casos, transformar, y es más la función que estamos tomando ahora, la realidad de esta economía popular, social, solidaria, comunitaria, indígena, feminista. La idea es que entren todos los apellidos, todos los adjetivos, todas las formas, para poder transformar la realidad, hacerla dentro de las injusticias en las que nos mete el capitalismo un poco más vivible, y que es lo que básicamente esta pandemia está haciendo más visible en este marco social. Y luego una hijita de nuestra maestría es la maestría en Economía Social y Solidaria en el Ecuador. Entonces parte de los que les comparto acá viene de estos procesos. Entonces, básicamente, identificar que a nivel de economía social y solidaria, y la idea es luego ir avanzando como en algunas precisiones conceptuales, pero ya más al final, digamos, y con una perspectiva bien específica, hemos tenido avances y hemos tenido retrocesos, y en el marco de la pandemia está bueno reconocer esos avances y esos retrocesos, porque por supuesto son políticos, tienen que ver con la construcción del poder, y la idea es ahora, en el contexto de la pandemia, tratando de construir nuevas alianzas, y en el momento en el que decíamos hoy a la mañana en una entrevista en la OIT, se han caído los velos, ahora que vemos todo con más claridad, cómo construimos una nueva institucionalidad y un nuevo poder y nuevas alianzas cuando hay mejores condiciones de posibilidad para estas economías populares, sociales, solidarias, bueno, como decíamos, con todos los adjetivos para, como dice el zapatismo, que quepamos todos adentro. Entonces, primero identificar como dos periodos, como dos olas. Un primer momento, y acá me estoy basando en un trabajo del compañero José Luis Corallo, que diríamos una primera ola de institucionalización de la economía social y solidaria, que acá en Argentina tiene que ver claramente con nuestro primer gobierno entre el 2003 y el 2015. Y ese periodo José Luis lo clasifica, lo cataloga como una política social de economía social. Ahí se dieron toda una serie de avances, toda una serie de leyes, toda una serie de reconocimientos muy específicos en el marco de toda una serie de institucionalizaciones bien claras que luego retrocedieron. Entonces, hubo todo un juego que eso lo vamos a ir viendo lamentablemente bastante específico y sistemático en cada uno de los países. En el caso de Brasil, lo mismo. Se avanzó ahí, el título que le pone José Luis al proceso es de co-construcción de políticas allá no se habla de economía social, se habla de economía solidaria. ¿Se habla? No, se hablaba. Entonces ahora también vamos a ver como en la actualidad. ¿Y qué es esto de la co-construcción? La idea era estar construyendo las políticas de economía solidaria junto con los movimientos, con toda una serie de movimientos, desde el primer momento, desde el diseño de las propias políticas. En Ecuador directamente se dio un cambio constitucional, un cambio de enfoque completo, de paradigma, y allá se hablaba de sistema económico, social y solidario, con la Constitución hablando de buen vivir.
y era toda la cosmovisión indígena que estaba reflejando esto también en la institucionalidad, incluso capitalista. Y la categoría que se usaba allá, esto de la EPS, era la economía popular solidaria. Y en el Uruguay, al cooperativismo tradicional se le sumó, con los gobiernos del Frente Amplio, la autogestión, la economía solidaria, la agroecología, también la co-construcción de políticas y algunos instrumentos súper interesantes, por ejemplo, a nivel de financiamiento como el FONDES, con participación de los propios trabajadores organizados, el PIT-CNT, a nivel de estructuras súper interesantes de créditos con montos bien grandes para proyectos estratégicos a nivel de cuestiones de soberanía alimentaria y demás en cuanto a las charlas que veníamos teniendo. ¿Qué pasó luego y en qué estamos un poco ahora? Bueno, básicamente el desmantelamiento de la restauración conservadora. En Argentina, el presidente de nuestro organismo, el compañero Mario Cafiero, habla de cooperativicidio. Más de la mitad de las cooperativas perdieron su matrícula. No es menor de los que estamos hablando, ¿sí? En tan solo 4 años. Y luego hablamos entre el desmantelamiento y el desconocimiento. Directamente no se sabe, no se conoce, se mezclan categorías, entonces es como bien profundo el trabajo que tenemos que realizar para remontar todo lo perdido y para institucionalizar esta otra economía como para abrazar a todas las categorías. En Brasil tenemos a Bolsonaro. Imagínense que mientras teníamos antes a los gobiernos de Dilma, Lula, la SENAES, que era la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, el Foro Brasilero de Economía Solidaria, toda una institucionalidad y los movimientos, en varios y algunos específicos de economía solidaria, co-construyendo estas políticas con las redes de universidades, las prefeituras, que serían los movimientos a nivel local, la red de gestores públicos para la economía solidaria, es de lo poquito a nivel local que hoy en día está resistiendo ese embate desde el bolsonarismo contra esta economía solidaria. Y a veces es defendiendo lo poquito que queda, hasta ni usando la categoría. Hay algunas universidades que hacen economía solidaria, pero no pueden utilizar el nombre porque saben que si usan el nombre ya se viene como todo bastante en contra. En Ecuador, si bien el gobierno es de Alianza País, si bien sigue la institución, las instituciones, por ejemplo, digamos, acá tenemos el INAES con todas las funciones juntas, allá tienen 3 instituciones, la CONAFIPS, no me va a dar el tiempo, pero la CONAFIPS, el IEPS, digamos, financiamiento, lo que es fiscalización y lo que es promoción está separado en 3 instituciones distintas, siguen las mismas instituciones, sigue la misma categoría de economía popular solidaria, pero la verdad están muy vaciadas de contenido y, por ejemplo, vemos la resistencia indígena tratando de sostener parte de esa cosmovisión, pero, por ejemplo, se hablaba antes de los planes nacionales del buen vivir y ahora se volvieron a los planes nacionales del desarrollo. O sea, pasó la Revolución Ciudadana del compañero Correa y luego de la Revolución Ciudadana lamentablemente se está volviendo con Lenín Moreno a todo lo que fue. ¿Qué va a pasar en Uruguay? Bueno, tengo mi niña, se me lo... bien. La gran incógnita, ¿qué pasará en Uruguay? La verdad es que no es una incógnita. Ojalá que pueda resistir el pueblo uruguayo, porque todo lo que viene pasando hasta ahora viene como de bastante imitación a sobre todo lo que fue nuestro gobierno anterior en lo que a nuestros temas respecta. Entonces ahí hay como toda una serie de alertas. Cuando nos metemos en Argentina y en la actualidad del INAES y cómo estamos abordando a la economía social y solidaria, el objetivo estratégico cambia completamente y la idea es que la economía social y solidaria alcance una centralidad en la economía argentina, básicamente para lograr una mayor justicia social en nuestro país. Y ese es el enfoque, ¿sí? O sea, estamos hablando de la economía social y solidaria
en la economía y en un lugar central. ¿Cuáles son las funciones? Esto sobre todo para compañeros y compañeras que no son de Argentina. Las funciones de nuestro instituto es tanto de promover como de fiscalizar. Y dentro de la promoción entra tanto el financiamiento como la capacitación, todas las funciones de promoción. El gobierno anterior, que produjo el cooperatividio, se centró sobre todo en las funciones de fiscalización. La idea ahora es promoción y fiscalización en conjunto, pero el enfoque de promoción para nosotros es claramente donde tenemos que poner mucha energía. Y si bien nuestra función es ser el organismo rector de las cooperativas y las mutuales, estamos hablando de toda la comunidad organizada. Y también estamos hablando de recuperar los derechos. Veo unas huipalas en varias de las Marisa me asiente, porque tampoco veo toda la pantalla, pero claramente recuperar nuestra identidad indígena con todos los pueblos originarios y las economías de nuestros pueblos originarios, no imponiendo una figura, porque la idea también es, ¿vamos a imponer las figuras ya preexistentes? No, hay toda una serie, de hecho, ya hay reuniones, comisiones técnicas, los invito a visitar nuestras redes y nuestra página, porque la idea es que son espacios abiertos. Hay una comisión técnica específica sobre, que se acaba de abrir, pasó el lunes la primera reunión para decir qué formas jurídicas podemos usar. ¿Son las que existen? ¿Necesitamos nuevas? ¿Cómo las vamos a construir? La idea es un instituto co-construyendo estas funciones. No me va a alcanzar para nada el tiempo. Aquí tienen algunos datos de alcance sobre nuestra economía en términos de cuántas cooperativas han quedado en general y cooperativas de trabajo, y también de cuántos trabajadores estamos hablando y de las mutuales. Y la idea es, si bien estamos hablando de todos los niveles del territorio, a nivel local, provincial y a nivel nacional, el espacio estratégico para nosotros es lo local, y es desde lo local cómo recuperamos la soberanía nacional con un eje en derechos. Como les decía, hay un cambio sustantivo en nuestra gestión, que es que el INAES antes dependía de Desarrollo Social y a partir de nuestra gestión pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo. Por eso ese objetivo estratégico de la disputa se está dando en economía, en desarrollo productivo, y esta economía social y solidaria adquiriendo otra centralidad. Y ahí tenemos algunos dispositivos centrales de la nueva gestión, además de los habituales de promoción y de fiscalización. El detalle, porfa, los invito a la página y a las redes de nuevo, pero básicamente mesas del asociativismo, sé que varios de ustedes están involucrados en esto, no son las mesas del INAES, es cómo la comunidad se va organizando para poder satisfacer necesidades, y ahí es cooperativas y mutuales ayornadas, no cerradas en sus temas, abiertas a la comunidad, a intentar lo más posible resolver necesidades sociales actuales, que es un gran tema dentro de, digamos, tanto a nivel académico como a nivel político en cuanto a las organizaciones. Las comisiones técnicas, como les comentaba, esta específica de las comunidades indígenas y la diversidad cultural, y el Consejo Consultivo, que es donde estoy trabajando yo específicamente, donde la idea es proponer el diálogo de todos los saberes, no solo los académicos somos los que sabemos, a veces somos los que más deformados tenemos los saberes y tenemos que reaprendernos, sobre todo les digo, viniendo de la economía. ¿Qué economía sabemos? ¿Cuál es la economía que aprendemos? ¿Quiénes nos enseñan economía para defender qué intereses? Bueno, a veces esa academia tiene que reaprender, y tiene que reaprender con los propios actores, actrices, las experiencias, y hay que repensar todo y hay que reconstruir todo. Entonces la idea es, desde ese diálogo de saberes, cómo vamos haciendo esa reconstrucción para de verdad poder construir un saber que nos ayude a defender los derechos y a disputarlos desde otra forma.
tenemos un directorio en nuestro organismo que está por primera vez compuesto por las máximas autoridades de todas las confederaciones, las tradicionales y en términos, digamos, de la representatividad de nuestro sector, y la autogestión que al principio nos decían, nosotros no están en nuestro gabinete, y también nuestro gabinete funcionando como asamblea. A veces hay algunas discusiones y nuestro presidente Mario Cafiero nos dice, bueno, votemos. Y así, o sea, esa economía social y solidaria es también en nuestro organismo. Así es como estamos funcionando en la actualidad. En el marco del COVID, la idea es, se están resolviendo cuestiones de emergencia y también se están resolviendo proyectos estratégicos. No podemos esperar a que la estrategia venga después de la emergencia. Ese es un concepto muy corayano. Y a la vez, no solo quedándonos con el INAES, porque pensemos que es un organismo que el gobierno anterior nos dejó un presupuesto asignado nominalmente con el mismo presupuesto que en el 2015. ¿Vamos a poder lograr la centralidad de la economía social y solidaria con ese presupuesto? Claramente no. Entonces, esa articulación, esas redes que estamos proponiendo todo el tiempo con otros organismos, es la propia economía social y solidaria en acción. Entonces, uno de los ejemplos claros en ese sentido es, por ejemplo, esta línea de crédito del Banco Nación destinada a cooperativas, ¿sí? Y dentro de cooperativas a cooperativas de trabajo, con el INAES, con las garantías, todo por parte del Estado y el Ministerio de Desarrollo Productivo asumiendo ahí un rol protagónico. No me va a alcanzar a todo el detalle que quería compartirles, pero básicamente cuando decía José María que nos conocemos de ir intentando sistematizar qué políticas hay a nivel local en el conurbano. Y dentro de esas políticas a nivel local en el conurbano, esto en la gestión anterior lo que veíamos es, si bien a nivel nacional, 2016, 2019, se dio este desmantelamiento y este desconocimiento, la resistencia se produjo a nivel local en el conurbano. Y las necesidades de los sectores populares, de las cooperativas, de las mutuales y de la comunidad organizada se dio a nivel local. Y ese nivel local resolvió de distintas formas, reconoció de distintas formas esta otra economía, y ahí la idea era aportarles algunos resultados de lo que va a ser mi tesis de doctorado que estoy presentando en breve, pero que no me va a dar el tiempo para que quede para el intercambio. Me decía Pablo que teníamos hasta y media, aunque sea brevemente, de las conceptualizaciones que iban al principio mencionando, a mí me gustaría dejar como algún panorama señalado con la perspectiva de José Luis Corallo, que él dice, tenemos que distinguir que existen tres corrientes, esto da para largo y para juntarnos y juntarnos, pero existen tres corrientes de economía social y solidaria, tanto a nivel del pensamiento como de la acción. La primera es una corriente de economía popular que es muy mercantil, que está pensado en lo mercantilista y que actúa en el nivel micro. El nivel micro es cada emprendimiento, por ejemplo, ¿sí? Cada familia, cada unidad doméstica, cada empresa, según la categoría que utilicemos, cada mutual, cada cooperativa, pero más de forma aislada, ¿sí? Y muy centrada en la cuestión mercantil. Esa es una primera corriente. Una segunda corriente que quiere ir a nivel del territorio, de las redes, de cómo nos organizamos y cómo trascendemos un poco lo mercantil y vemos que hay otros vínculos y que también se pueden resolver necesidades más allá de lo mercantil, ¿sí? Con otro tipo de satisfactores, y ahí se habla de un subsistema de economía social y solidaria. Para nosotros, categorías como usaban mis compañeros antes precedentes, que decían formalizar la economía social y solidaria, en realidad lo que es informal, si estamos hablando de economía social y solidaria, ya estamos hablando de la segunda corriente. Esa segunda corriente ya tiene cierto grado de formalidad. Si hablamos de informal, es como inductivamente como reconocemos las categorías que se han institucionalizado en Argentina. Esto de ver lo formal y lo informal tiene más que nada que ver con la primera corriente. Si hay todavía problemas de informalidad, estamos sobre todo en la primera corriente. Si estamos en la segunda corriente, ya tenemos un nivel más
más orgánico de desarrollo y las cuestiones de formalidad en general ya están más resueltas y estamos hablando de redes, vínculos, territorio, etc. La tercera corriente es más sistémica y directamente se está proponiendo construir otra economía. Y la idea, agregamos otros conceptos a nivel de Hintze, ella nos propone cómo co-construir esto que decíamos con los actores, la participación de los actores en el diseño de los instrumentos, en tener en cuenta a todos los actores, a todas las expresiones, y esto desde lo local. No me va a dar para presentarles los resultados de las políticas. José María esto ya lo conoce porque además lo co-construimos y lo fuimos presentando en distintos talleres y demás, pero al menos presentarles las conclusiones. Lo que decimos nosotros es que es importante reconocer que existen diferencias analíticas y que esas diferencias analíticas también son políticas y que eso implica distintas condiciones de posibilidad y derechos, tanto para las empresas como para los trabajadores. Y ahí reconocer esos distintos niveles de acción y cómo se van complementando esos niveles de acción nos lleva a que necesitamos sistematizar más, que necesitamos conocer más y cómo estos distintos enfoques generan distintos resultados. Y sobre eso no tenemos conocimiento. ¿Qué resultados vamos generando según los distintos enfoques? Bueno, es parte de las preguntas que tenemos y cómo necesitamos ir profundizando también desde la academia los instrumentos analíticos, básicamente para poder generar mejores procesos y mejores resultados. Por otro lado, también necesitamos innovar en los instrumentos de política y cómo ir co-construyéndolas. El tema de las ferias, ¿dónde están las ferias? ¿Qué cosas generan? Y las compras públicas. Y cómo una compra pública, como por ejemplo garantiza el municipio de San Martín en el conurbano, y que esos instrumentos se co-construyeron con los actores de las empresas recuperadas, por ejemplo, en una mesa específica, construida, no solo para compras públicas, para defender y reconocer los derechos de todos los trabajadores autogestionados de las recuperadas. Y cuando se construyeron las ordenanzas, la letra se escribió junto con los trabajadores organizados. Entonces, ir reconociendo ese tipo de instrumentos que ya existen, que no son una disquisición teórica, están ahí, están a la mano, y cómo desde los gobiernos provinciales y desde el gobierno nacional tenemos que ir a esos gobiernos locales y decir, compañeros, enséñennos cómo hicieron, cómo logramos estas alianzas, cómo se bancaron los conflictos, cómo construyeron este tipo de políticas para que hoy en día los vecinos y las vecinas de San Martín puedan consumir los productos de los compañeros y las compañeras de la economía popular, social, solidaria, autogestionaria. Y esa es como la convocatoria a la que nos estamos dando lugar. Y por otro lado, siempre en diálogo entre todas las expresiones, porque también sentimos que tanto desde la academia como desde los movimientos y a nivel de las expresiones en general, por ahí perdemos mucho tiempo. Somos economía popular, somos economía social, somos economía solidaria. La verdad, estamos todos del mismo lado, somos la Argentina que necesitamos recuperar derechos. ¿Cómo hacemos? Esa es la idea, cómo nos convocamos a desde una perspectiva nacional y popular recuperamos esos derechos con los trabajadores y las trabajadoras en el centro, con todos los tipos de trabajo. Y ahí las deudas que tenemos son enormes. Entonces, ¿cómo vamos en la práctica construyendo esas solidaridades para reconstruir esos derechos? Es parte de la convocatoria a la que nos estamos dando